Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este lunes ya 16, o estamos a 16 de noviembre del año 2020. Esta noche tengo el privilegio de presentarles dos destacadas profesionales que van buscando una diputación para el periodo legislativo 2021-2024. Me refiero a la ingeniera Norma Lobo, asimismo a la licenciada Sonia Hernández. La ingeniera Norma Lobo es candidata del partido Nuevas Ideas y la licenciada Sonia Hernández va por el partido Vamos. Asimismo está conmigo uno de los funcionarios con un amplio recorrido en función pública, tanto en la Asamblea Legislativa como también como funcionario de seguridad pública. Él no necesita mayor presentación, me refiero al ingeniero Rodrigo Ávila. Él va buscando una reelección como diputado de Alianza Republicana Nacionalista 2021-2024. Hoy y ya Iota está en Nicaragua, tiene 3 horas de haber ingresado a tierra y tiene una velocidad de prácticamente 150 kilómetros por hora. Sí, mira, José Luis, decirte que desde el 2 de noviembre, ¿verdad?, que tuvimos la emergencia por el huracán ETA, pues nosotros suspendimos lo que es la pesca a nivel nacional, tanto la flota industrial como los camaroneros y la artesanal. ¿Por qué razón? Porque el señor presidente está salvaguardando las vidas de nuestra gente. Porque a nosotros nos importa más el tenerlos con salud y que tenerlos con sus familiares, que ir, ¿verdad?, al alta mar y por qué 5 o 10 dólares que ellos van a ganar en una faena de pesca, ellos pues queden perdidos o perdamos la comunicación con ellos. Probablemente la agricultura. ¿Puede usted tener un análisis comparativo de lo que pudo haber sido desastroso con el huracán Mitch y cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele se prepara de una manera presto en atención para el impacto que pueda poner Iota en El Salvador? Sabemos que los países más afectados va a ser Nicaragua, Honduras, no obstante El Salvador desde esta mañana está en alerta roja. Sí, ciertamente las alertas tienen que ir acompañados de una serie de mecanismos preparatorios. Primero, la concientización de las personas que están en zonas de alta vulnerabilidad. Segundo, lo que es la mitigación en la medida de lo posible de esas zonas donde va a existir un impacto. Ciertamente en nuestro país las zonas más vulnerables son las zonas costeras, las zonas que están, o todo lo que son las riberas de los afluentes, de los ríos, las personas que viven en zonas urbanas pero que están, digamos, con sus viviendas cerca de las quebradas, lugares donde también son frecuentes las inundaciones, que en este caso tienen que ver precisamente con los desbordes fluviales. Cuando vino el Mitch, nosotros tuvimos la oportunidad de preparar con alguna antelación la capacidad de respuesta para no solamente preparar albergues, evacuar a las personas, concientizar a las personas, y fue terrible porque el Mitch, a diferencia de este último huracán, el Mitch sí tuvo una convergencia en la cual la tormenta tropical que se desarrolló como resabio del huracán se quedó dando vueltas básicamente sobre la zona central de nuestro país, lo cual generó condiciones bien terribles en la zona costera y también una cantidad de una cantidad de precipitaciones que totalmente desbordaron los ríos. Experiencias muy tristes, como lo que se dio en el barrio La Vega, ¿recuerdan ustedes? Donde de repente eso también tiene que ver con las condiciones de limpieza de las cunetas y alcantarillas, donde hay tapones enormes que tapan todos los drenajes. Pero creo que El Salvador ha aprendido a poder responder a todo esto, y yo creo que lo importante de todo esto es que se haga de una manera técnica en la cual, como bien decía el ingeniero, esto se haga por el bien de la población, con normas técnicas, y
y que por supuesto que esto no se politice, que esto no se aproveche para ganar, en este caso, réditos de carácter electoral, sino que las cosas se hacen como Dios manda, trabajando todos juntos, trabajando gobiernos municipales, gobierno central, todo lo que es el sistema de emergencia y por supuesto con la información adecuada. Sonia, ¿cómo se hace para un huracán alerta roja? ¿Tiene usted claro qué implica una alerta roja en este tipo de emergencias naturales? Definitivamente, ¿verdad? Como dice, alerta roja significa que tenemos que estar alerta a lo que va a pasar. El huracán ya tocó Nicaragua, categoría 5. Desde el Caribe, donde se formó, ya Colombia, la isla de San Andrés, totalmente el 98% ha sido destruido. Ahora, ya dieron algunas bases el gobierno, ¿verdad? Que ha dicho de que tenemos que prepararnos, que hay que tener ropa adicional, ¿verdad? Que tenemos que buscar medicamentos, que tenemos que tener... Todo eso está muy bien. Perfecto. Pero vamos más allá, ¿verdad? Tenemos que tomar otras actividades que hacer. Ya debemos de andar en las colonias. Yo creo que eso debe de manejarse, como dice el ingeniero Rodrigo Ávila, con comunidades, con las alcaldías. Debe de haber un movimiento más todavía. Y yo creo que, me imagino que ya lo están programando. Porque no solamente vamos a dar las estrategias de seguir, pero necesitamos tener esa relación con todos los habitantes de alto riesgo, donde hay muchos deslaves muchas veces. Entonces creo yo que sí se debe poner en alerta y decir qué vamos a hacer en ese momento. Esperemos que no entre con esa gran fuerza, ¿verdad? Esperemos que no entre con esa gran fuerza al país, porque sí sería terrible para nuestra nación. Puede tener Iota a partir de la experiencia de ETA con la pesca, en donde usted pues está más de cerca, ha visitado los lugares ahora, en los diferentes departamentos, ha hablado con los pescadores artesanales, que en total son 22,000 en todo el territorio nacional, quienes han recibido un subsidio de parte del gobierno en atención, que han estado pues inactivos, no ha habido pesca en esos días. Pero se puede dimensionar qué impacto puede tener Iota de acuerdo a lo que hizo ETA en el sector de la pesca. Pues mira, José Luis, decirte que sí, nosotros como gobierno, ¿verdad?, nos hemos preparado. Ya tenemos la declaratoria de emergencia, ya están, ¿verdad?, también en los diferentes canales, en los diferentes medios de cómo, ¿verdad?, esta tormenta nos va a impactar, de cómo este huracán nos va a llegar al país. Y decirte que este gobierno es muy inclusivo. ¿Por qué razón? Porque vela mucho por los sectores más vulnerables. El sector pesquero es muy vulnerable, es uno de los sectores que sufre mucho, porque en invierno sufre mucho también, ahora que van a empezar los fuertes vientos, porque cuando están los fuertes vientos ya se nos ha dado que hemos perdido vidas. Decirte que hace como unos 4 años en la zona de La Libertad, yo ya estaba como técnico, sí, y se nos dio un fenómeno que a 4 millas marinas estaba una lancha pescando. Todavía unos compañeros lo vieron y estaban unos fuertes vientos, fuerte oleaje. Y decirte que se nos han perdido 3 pescadores a los cuales jamás los encontramos. Por mucho que buscamos con la Fuerza Naval, se hizo patrullajes, recorrimos todos los mares de punta a punta, fuimos hasta, incluso yo me embarqué, fui hasta a Guatemala, unas 70 millas náuticas, ya no se veía tierra. Reiteradamente insiste en que hay que prepararnos para lo peor, esperando lo mejor, y que este día está destinando 35,000 paquetes alimenticios para la zona costera y para la zona montañosa en su distribución para poder ayudar un poco a la parte alimentaria de estas familias vulnerables. Entendemos que hay un plan para esto. Sí. Existe un plan. Y estamos sobre la marcha en respuesta a lo que pudimos aprender con ETA y otros fenómenos naturales. ¿Cree usted en el presidente, director de Sendepesca? Sí creo, porque él, en esto, ¿verdad?, de lo de la ayuda, de lo de los paquetes que se están dando, en este caso nosotros como institución no somos quienes les vamos a dar los paquetes, sino más bien, junto con la primera dama, ¿verdad?, con Bienestar Social, se están abocando las diferentes islas. ¿Por qué? Es allí a donde ellos, como les decía, subsisten solo de la pesca.
de lo que ellos, ¿verdad?, van a pescar, también agarran una parte que venden y también que consumen. Y es por ello, ¿verdad?, que el presidente ha tomado a bien llevarle un paquete alimenticio que les va a servir, ¿verdad?, para en estos días que ellos no pueden salir a pescar, ellos puedan tener algo que comer. Es por eso también que en las zonas montañosas que sabemos que tenemos deslaves o pueden tener desastres, ¿verdad?, también se les está llevando un paquete para que ellos puedan subsistir. Como te dije en un principio, este gobierno es un gobierno que incluye y que vela por todos los sectores más vulnerables. Por ETA se tienen todavía activos 29 albergues con más de 600 personas que están allí. Carolina Recinos, quien es la comisionada presidencial de operaciones de gabinete, está diciendo que se están activando un total de más de 100 albergues a nivel nacional, priorizando zona montañosa, zona costera. Pero la alcaldía de San Salvador, con el señor Ernesto Mason, está habilitando esta tarde 46 albergues más en San Salvador, por esas colonias que son muy vulnerables, que están a la orilla del río Acelguate, que todos conocemos lo que pasa ahí. Le quiero consultar, ingeniero, ¿se está haciendo lo correcto? ¿Estas alertas tempranas ayudan a salvar vidas? ¿El presidente de la República está conduciendo este país? ¿Está teniendo la lectura adecuada para poder atender a las personas más vulnerables del Salvador? Más allá que la cadena montañosa va a poder contener estos vientos de esta tormenta o esta depresión tropical, de acuerdo a cómo vaya degradándose. No obstante, lo que este país tiene esta noche es... está a la expectativa, hay nerviosismo, hay pánico. No quiero decir que se están haciendo compras de pánico, pero la actividad del presidente tiene una filosofía: prepararse para lo peor, esperando lo mejor. Creo, José Luis, que es muy importante hacer todas estas cosas, pero estas cosas hay que hacerlas en serio. Hay que hacerlas en serio y con los fines adecuados, que son salvaguardar las vidas, salvaguardar los bienes, la integridad, proteger en la medida de lo posible la infraestructura, que es lo que permite que la gente trabaje, que la economía fluya, y hacerlo de una manera desprendida de lo que son en este caso las manipulaciones de carácter político. Tristemente, para algunos políticos no muy buenos, los desastres naturales como que les caen al pelo para generar percepciones y para buscar las fotos. Yo creo que no se trata de eso, y por eso es que hay que combinar esfuerzos con todos los sectores, con el sector privado, con las alcaldías. Ahorita no hay que menospreciar los esfuerzos que están haciendo muchas alcaldías, que por cierto no han tenido su FODES, que para eso puede ser. Ahora, ingeniero, le tengo que hacer esa pregunta porque así se lo dicta. ¿Usted cree que las medidas tempranas que está tomando el presidente Nayib Bukele pueden salvar vidas? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que pueden salvar vidas y nosotros estamos en toda la disposición de lo que sea de la Asamblea Legislativa, apoyar en lo que se tenga que apoyar. Lo que sí no me parece, y es que en el manejo de las emergencias se trate de abusar con el tema de las compras sin controles y sin transparencia. Pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de temas propositivos y yo creo que lo importante de todo esto es que los recursos sean utilizados para atender las emergencias y no que las emergencias sean utilizadas para solicitar recursos que no son necesariamente los necesarios. O sea, y aquí, por ejemplo, las cosas tienen que entonces darse en su justa medida y hoy los ciudadanos tienen que estar muy conscientes. Creo que una de las cosas, José Luis, que como país nos hace falta, pero como esto también tiene que ver con la política, porque la gente siempre anda encima de los votos y hay algunos que estamos en la política y otros ahí no quieren nadie caerle mal al votante, pero aquí, por ejemplo, las zonas de riesgo casi siempre son las mismas. Hay lugares donde siempre se inunda, hay lugares donde siempre las casas están en condición de vulnerabilidad. En la zona del Río Grande de San Miguel, ahí hay una zona donde siempre se inunda. En la zona de las lagunas allá de San Miguel también. Laguna de Olomega. De Olomega, Locotal, siempre se inunda. En el Bajo Lempa. En Metalío, que usted va seguido ahí, Metalío. Correcto. En otros países ya tienen las condiciones, incluso... hay unas zonas en Nicaragua y en Honduras,
Si ustedes van al Atlántico, donde las casas están sobre pilotes, Ajá. Sí. porque siempre tienen esa condición. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es generar un plan a largo plazo, y ya existe base para eso. Ya hay varios estudios, y a mí me consta, cuando estaba el licenciado Salaverría en el Ministerio de Agricultura, y estaba Mario Salaverría. sí, y estaba también el ministro de Medio Ambiente, y en el mar, en otros gobiernos, hicieron un estudio sobre lo que es la vulnerabilidad. Eso estoy seguro que lo tienen allá en Agricultura, estoy seguro. Entonces tenemos que hacer un plan de largo plazo para tratar de ir previniendo poco a poco todas estas cuestiones, porque ya sabemos que en muchos lugares son repetitivas esas condiciones de alto riesgo, precisamente en los lugares donde están las comunidades. Entonces ahí tenemos que ir haciendo ese plan. Ok. No, para enfrentar este tipo de desastres naturales, ¿está usted en atención de las personas más vulnerables o tendría sus restricciones de acuerdo a el manejo de la transparencia? O sea, ¿cómo se hace eficiente los recursos, los pocos que hay, para atender un desastre natural como el que se avecina? Bueno, en primer lugar, claro, porque no, al llegar podemos trabajar con el Ejecutivo, siempre y cuando todas las reglas sean claras, ¿verdad? Todo lo bueno se lo vamos a aplaudir, y si hay algo que está malo también se lo vamos a hacer saber. ¿Cómo vamos a trabajar realmente? Todo a través de transparencia, simplemente a través de transparencia. Estamos para ser propositivos y no confrontativos. Creo que sí podemos trabajar. Llevamos la visión de trabajar en equipo, ¿verdad?, dentro de la Asamblea Legislativa, y estamos para apoyar, definitivamente, siempre y cuando decimos todo sea transparente. Todo lo que sea corrupción, no. Estamos contra la corrupción. Queremos ir a trabajar de una forma eficaz y transparente. Perfecto. Entonces, en ese caso, creo yo que al llegar vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a sumar todo lo que sea bien para la población, porque para ellos vamos a trabajar. Entonces, todo lo que sea favorable para ellos, ¿por qué no? La ley se ha impuesto en la Asamblea Legislativa para que el diputado sin fuero pase a los tribunales y solvente y enfrente la pérdida del amigo, el señor Moya. Es correcto. Bueno, esta es una situación culposa. Culposo, ok. Es una situación culposa. Que no hay dolo, o sea, obviamente. que es una cuestión. O sea, es un fortuita. accidente, es un accidente. Entonces, como es un acto, es un hecho notorio, hubo un video incluso que circuló en varios ángulos donde se mira pues la condición existente en ese momento en los actores del accidente. Naturalmente, este es un tema que puede perfectamente ser dilucidado en los tribunales, pero al ser un hecho notorio y al ser un hecho comprobado, hay algunos aspectos que por supuesto serán sobre los que se profundizará ya en este caso pues en los tribunales correspondientes. Proceder a llevarnos retenidos a amigos, familiares, políticos que manejaban con sus tragos y que a veces manejaban de una manera irresponsable producto de los festejos y de las salidas y de las fiestas. O sea, Ahora, aquí estamos hablando de consecuencias, ingeniero. sí, consecuencias muy graves porque son la pérdida de vidas. El manejo irresponsable causa la pérdida de muchas vidas. Y en este caso es lo que se tiene que dilucidar. Obviamente existe, y como lo decía el mismo diputado, miren, él ya estaba en un proceso de conciliación y tal, entonces esto lo va a dilucidar en los tribunales como corresponde. Diputado, ¿se puede atreverse a hacer un análisis comparativo de este desafuero para el diputado Arturo Simeón Magaña y lo que pasó en la discusión con el diputado vicepresidente de la Asamblea, Norman Noel Quijano? Son hechos diferentes, pero la discusión y al final la decisión es de los diputados. ¿La pregunta o no es buena? No, es buena la Okay. pregunta. Y es buena la pregunta porque precisamente en el ámbito político, y aquí estoy buscando una información, en el ámbito político
se trata de comparar el tema y dicen, bueno, ¿y por qué a este sí y el otro no, verdad? O sea, dicen, ¿por qué se tratan de manera distinta? Bueno, quiero decirle que el primero fue un hecho notorio. Fue un hecho notorio. Hubo personas lesionadas, Sí. hubo una persona muerta, hubo un video en tiempo real, o sea, que ahí lo filmaron en ese momento. Prueba documental, ¿no? Lo documentaron, hubo un montón de testigos que dijeron que habían visto y que había pasado. Y en el caso del otro colega, y yo estuve en la comisión, Yo sé que- se recibió un expediente, un requerimiento de la Fiscalía, producto de las declaraciones de un sujeto criteriado que tenía un largo historial delictivo y que sirvió como criteriado y que durante 2 años de estar procesado no había dicho nada y luego oportunamente, estando bajo custodia especial de algunos personeros del gobierno, salió y dijo, miren, sucedió esto. Y hay un video que demuestra lo que sucedió donde se quiso negociar con las pandillas. Bueno, pues quiero decirle que nosotros vimos, y yo estuve en esa comisión, José Luis, y nosotros vimos por lo menos 18 horas de video, porque ese señor, ese muchacho pandillero andaba con un reloj que tenía una cámara escondida y cambiaba chips. Pues nos mandaron transcripción escrita y copia videográfica de todo lo que tenía ese reloj. Durante el curso de 2 o 3 años, Claro. el 80% de esos videos fueron posteriores al hecho que se le atribuía al vicepresidente de la Asamblea. Vimos con la mayor de las conciencias, escuchamos con la mayor de las acuciosidades todos los documentos de las transcripciones que llevaba la Fiscalía. Y en ninguna se pudo determinar fehacientemente que se estaban cometiendo los delitos aducidos. En ninguna. De hecho, los videos fueron públicos. Los videos fueron públicos, salieron. Y ahí lo que vemos es a un candidato a la presidencia hablando con un montón de personas de programas sociales de rehabilitación. Y se dicen un montón de cosas, pero nada de lo que se dice está comprobado ni vinculado en el video. De hecho, sale en el video un montón de cosas que no tienen nada que ver. No tuvo la reunión con los pastores. Okay. Salió en los periódicos ese día y después salieron gente que dijeron, sí, ahí estuve yo. Salió un policía que dijo, sí, llevaron a uno que estaba en fase de semilibertad de un centro penal a que diera un testimonio y nosotros lo estábamos cuidando. O sea, había policías ese día ahí, había policías dándole custodia a un señor que llegó a dar un testimonio que se había hecho cristiano y tal. Estaba esta noticia y ahí anduvo periodistas, porque los candidatos a la presidencia andan con periodistas, pero cuando comenzó el proceso de desafuero nadie dijo nada. Y hubo una persona que después dijo que fue intimidada por funcionarios del gobierno que se quedara callada, que no dijera nada, porque a Norman se lo querían acabar. Y que se tenía que quedar callado. Y ahí salió en el diario. ¿Por qué antes de todas estas bullas no salieron con este reportaje? Y hoy resulta que este muchacho que hizo el reportaje de este periódico trabaja en Casa Presidencial, Perfecto. en prensa. Entonces ahí lo que no existe, ahí existió un sesgo y no se tuvo la información. ¿Por qué no se tuvieron esas fotos? ¿Por qué no llegaron a la Fiscalía esas fotos? Ustedes saben que en el requerimiento de la Fiscalía, y lo tengo que decir, yo he sido director de la policía. Antes de la reforma penal y procesal penal, nosotros iniciábamos las investigaciones y hacíamos las órdenes de captura administrativa. Bueno, usted ahí cubría todas esas cosas. Señor. ¿Cómo es posible que haya un requerimiento y se dice en una iglesia
dicen que en la Flor Blanca se reunieron a tal hora y no hubo una fijación de hora, no hubo una fijación de fecha, no hubo una planimetría donde decía en el mapa de la colonia, en esta hora, a este lugar, quiénes estuvieron. Y ahora resulta que aparece un video ahí, filmado no con la cámara clandestina del muchacho Sí. sino que ahí los pastores tenían un video. Y hoy resulta que en el video ahí salen diciendo todas las cosas que salen con mala calidad en la grabación del teléfono, y lo que era una reunión donde había un montonazo de gente. Y usted me conoce, Sí. José Luis, usted me acompañó siendo director de la policía, y a mí, con el dolor de mi alma siendo director de policía, me tocó llevar esposado y llevar preso a personas a las que yo les tenía aprecio, que habían cometido delitos. Aquí no se trata de amistad ni que es un correligionario. Siendo director de la policía, me tocó llevar alcaldes del partido de gobierno, me tocó llevar funcionarios del partido de gobierno. Por eso tanto aspaviento que hacen un allanamiento en un ministerio. A mí, siendo director de la policía de un gobierno de arena, allanamos oficinas también de funcionarios que estaban saliéndose de la ley. Si hubiese habido elementos contundentes, reales, pruebas mínimas de que el vicepresidente de la Asamblea hubiese cometido esos delitos, yo, con el dolor de mi alma, hubiese dictaminado. Perfecto. Lo que pasa es que aquí había una presión política. Promoción 1, Antigüedad 1, con Mauricio Ramírez Landaverde muy cerca, era su amigo. Es mi amigo. Es su amigo. Ha sido también su subalterno y gozó de su confianza. Ingeniero, ¿cómo se puede evaluar a un director cuando hay una solicitud de la Fiscalía para un proceso de desafuero por incumplimiento de deberes? ¿Qué son las valoraciones que tiene que hacer la Asamblea Legislativa? Y cómo un fiscal como Raúl Melara toma la decisión de solicitar el desafuero. Usted decía que Mauricio Arraza Chicas ha sido obligado a hacer cosas que no le competen. Le pregunto, ¿qué está pasando ahora aquí? Bueno, en primer lugar, solo voy a comenzar diciendo que yo coincido con el ingeniero Lobo. Uno tiene que ser técnico y, más allá de su corazón, más allá de sus conveniencias políticas electorales, tiene que actuar con ética. Y eso fue lo que hicimos en el caso en el que estuve en una comisión de desafuero. Profundizamos, y con el dolor y con la pena hubiera tenido que proceder a desaforar si hubieran existido los elementos, que no existieron. En este caso han sucedido un par de hechos notorios. Hechos notorios en los cuales a la policía se le han dado órdenes, y voy a recordar un evento que sucedió hace 2 meses, donde salieron de un ministerio, salieron del Ministerio de Gobernación y salieron del Ministerio de Trabajo, empleados a bloquear las calles para entrar a la Asamblea. Quemaron llantas, pusieron pancartas, no dejaban que entraran los diputados. Tuvimos que trasladar la sesión del Salón Azul hacia lo que es, en este caso, el Centro Cultural allá en la Vía Dueñas, porque no se dejaba ingresar. Y lo peor es que los que no dejaban ingresar estaban exigiendo que se aprobara una ley de emergencia para poder comprar sin controles. Era en el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia. Pero fue la Juan Pablo II, sí, que se pero bloqueó. Y ahí se salieron las fotos, y todos eran empleados de oficinas de gobierno. Y se pidió, el presidente de la Asamblea pidió a la policía que por favor desalojara la calle para que pudieran entrar los diputados, porque estábamos en una condición donde teníamos que dictaminar un par de temas. Y yo salí a la calle, y yo fui jefe de la policía durante un montón de tiempo. O sea, hasta aquí en El Salvador, en la Policía Nacional Civil, sumado los tiempos de director, yo he sido el que ha sido director más tiempo de la policía con más años. O sea, yo fui director en los 90s, fui de los fundadores de la policía, y volví a ser director de la policía ya en el nuevo siglo. 2 veces director, conozco un montón de gente, y ahí me encontré con una persona que yo lo conocí, que trabajó conmigo, y me dijo: mi hermano, le digo, ¿por qué no desalojan? Si el fiscal dio la orden. No, es que tenemos órdenes superiores de no hacerlo. Claro, porque los que estaban haciendo bochinche habían sido llevados por el Ministerio de Trabajo. Entonces,
La policía es un órgano auxiliar de la justicia, tiene autonomía y, por cierto, el director, en lo que respecta a la parte operativa, tiene que seguir órdenes de lo que emana de la Constitución, de la ley orgánica, del Código Penal, del Código Procesal Penal. Ese es el mandato que tiene que él seguir. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.